Buenos días, Agustín. Un saludo para vos, tu equipo y toda la audiencia. ¿Qué es un aula bimodal? A ver, ¿cómo se transforma el aula clásica, las cuatro paredes, ventana, pizarrón y bancos, en un aula bimodal para articular esto que es presencialidad con virtualidad? Sí, Santiago. un poco como decías vos en la introducción, la pandemia de alguna manera aceleró los tiempos y nos hizo acostumbrarnos a terminologías que casi parecían ciencia ficción, pero que no lo eran tanto, y nos obligó con una cachetada de realidad a adaptarnos y ver de qué manera nosotros podíamos garantizar el servicio esencial que es el servicio de la educación pública. Sobre todo en lo que era grado, sí, las carreras de grado. Tal vez en posgrado había un avance un poco mayor. Sí, esta inversión en nuevas tecnologías ha potenciado la capacidad en lo que hoy es el cuarto nivel educativo, que es el posgrado, que está muy asentado, pero sí nos generaba desafíos muy grandes, como vos bien decías, para lo que eran las carreras de grado, carreras que evidentemente están pensadas, están programadas, están diseñadas para la presencialidad, pero que si nosotros no le encontrábamos una vuelta durante la pandemia, básicamente íbamos a tener muchísimos estudiantes que iban a perder años de carrera, y todos los que hemos transitado los pasillos de la universidad sabemos lo que es a veces perderse solo una mesa de examen. Imagínate lo que hubiera implicado perder todo este tiempo. Yo me imagino, Santiago, que en la prepandemia, tal vez la revolución más grande en el aula se dio de pasar de las pizarras verdes o negras y la tiza a pizarras blancas y marcador. Pero claro, lo resolvés con algunos mangos. Ahora, transformar estas aulas en aulas bimodales, ¿qué significa? ¿Qué tipo de inversión es la que se requiere? ¿Qué tipo de tecnología es la que se incorpora? ¿Y a qué costo? Sí, bueno, un aula bimodal o un aula híbrida lo que implica es que yo pueda tener, por un lado, actividad presencial dentro del aula, que es la actividad tradicional, pero a su vez que pueda tener estudiantes que, mediados a través de la tecnología, puedan estar presentes en el aula, pero a distancia, pero tal vez desde su casa, desde un lugar o desde un salón a varios kilómetros del lugar. Esto evidentemente, como bien decís, requiere mucha inversión porque es tecnología, requiere insonorización de espacios, requiere cámaras, requiere micrófonos, requiere elementos de conectividad, buenos caños de conectividad, y todo eso obviamente implica o necesariamente implica una inversión. Nosotros el año pasado hubo un programa nacional que era el Plan B. En virtud de ese Plan B, lo que se hizo se invirtió y se está en proceso de compra e instalación de 18 aulas híbridas para toda la universidad. ¿Cuánto es Pero eso? bueno, ¿Cuánto significa eso en plata, en presupuesto, Santiago? eso en presupuesto estás hablando de casi 40 millones de pesos, esas 18 aulas híbridas. Y bueno, y Algo así como ayer, 2 millones por aula. aproximadamente, exactamente. ¿Sí? ¿Y en qué Puede se van tener un esos 2 poco más. millones? ¿En qué se van esos 2 millones de pesos, Santiago? Esos 2 millones de pesos tiene que ver con, como te digo, tecnología en cuanto a inversión de sonido, video y preparar las aulas, desde la insonorización como también todo lo que tiene que ver con conectividad. Imagínense que lo que se tiene que garantizar es una conectividad que sea lo más estable posible, porque en realidad esto no tiene que ver, como hicimos durante la pandemia, de poder transmitir donde teníamos un profesor con la notebook en su casa dando clases por Zoom, sino que tiene que ver con una clase que tiene que tener la potencialidad de, por un lado, ser presencial, una clase como si yo estuviera presencial, pero que a su vez yo pueda tomar esa clase desde otro lugar o a distancia, mediado por tecnología. Entonces, bueno, Esto es obviamente esto es válido tanto sí. para el estudiante que cursa cualquier carrera que debe asistir a una materia, como para el docente también que puede estar en cualquier otro lugar, no necesariamente en el aula. Sí, totalmente. A ver, de hecho nosotros, dentro de lo que son aulas híbridas, Digo porque cambian las estructuradas. condiciones laborales de los docentes. Sí y no. A ver, en definitiva sí y no. ¿Por qué te digo sí y no? Porque que yo tenga o dicte una clase que en parte esté mediada por tecnología, no deja de ser una clase presencial. Simplemente lo que le estoy dando es una potencialidad a ciertos alumnos o a un volumen de alumnos
que puedan acceder a través de esa pantalla o de esa ventana que implica la tecnología. Obviamente, a ver, todos los cambios tecnológicos implican modificaciones, implican distintas modalidades de llevar adelante, y implican distinta didáctica, porque no es lo mismo, obviamente, que un alumno me haga una pregunta por una pantalla que me levante la mano presencial, con lo cual, obviamente, esto va a requerir ciertas estrategias. Y también hay otra realidad, no todas las materias, no todas las carreras se pueden trasladar a este tipo de procesos. A ver, no es lo mismo la carrera de Derecho que la carrera de Enfermería, que la carrera de Medicina, que la carrera de Ingeniería, que la carrera de Geología. Cada carrera, y dentro de cada carrera, a su vez, tenemos materias que son diferentes. Obviamente las materias que podemos decir que son más carreras de tipo de doctrina, son más factibles o es más sencillo poder trasladarlas a este tipo de tecnología. Las materias de tipo práctica, evidentemente, es súper complejo poder llevar adelante ese tipo de cuestiones. También, ese es un nivel de complejidad, digamos, el carácter que tenga cada una de esos campos de conocimiento. Pero también está una cuestión formal, el reconocimiento que tienen las carreras en cuanto a la presencialidad de su dictado o a la virtualidad de ese mismo dictado. Porque, digo, en nuestro país existió ese esquema también, universidades que han hecho de las aulas virtuales una gran oportunidad, una gran ventana de oportunidad para llevar carreras a distintos lugares del país, pero porque tenían una habilitación para hacerlo de manera virtual. Esto también cambia, obliga a la universidad o a las universidades a otro tipo de tramitación, de reconocimiento formal por parte de educación. ¿Esto no va a generar algún ruido hacia adelante con el reconocimiento de esos títulos, la validación de esos títulos? No, con respecto a la validación de los títulos no, porque, a ver, todo este tipo de cuestiones, te vuelvo a repetir, o sea, quien invierte y quien está haciendo la inversión en materia, o la primera inversión en materia de aulas híbridas, es el propio Estado Nacional, a través del Ministerio de Educación. Imaginarás que si esto no fuera válido o tuviera algún tipo de observación de tipo legal, el Estado Nacional no lo estaría financiando. Con lo cual, a ver, eso despeja cualquier tipo de dudas que pueda haber con respecto a ese tipo de cuestiones. Obviamente nosotros no estamos planteando, o de ninguna manera se están planteando, carreras no presenciales. O sea, nuestras carreras y las carreras de la Universidad Nacional del Comahue, y como están diseñadas, son carreras presenciales. Sí, lo que permite es ciertas actividades poder desarrollarlas a través de esta mediación, a través de la tecnología. Y no significa que nosotros vamos a tener carreras de manera virtual o de manera remota. Simplemente acercar o mejorar de alguna manera la vinculación que hoy se tiene, sin necesidad de que los chicos tengan que trasladar y las chicas se tengan que trasladar para todas las materias, para toda la carrera, para todos los cursados. ¿Sí? Entonces, Santiago, es una mejora sustancial. Claro, Santiago, al principio nos decía, son 18 aulas, una inversión de 40 millones, 18 aulas bimodales las que se van a armar en la universidad. Teniendo en cuenta que son 16, 17 asentamientos universitarios entre facultades y asentamientos que tiene la Universidad del Comahue, ¿esto significa uno por cada facultad o cómo se van a distribuir? Sí, exactamente. En principio lo que nosotros tenemos que garantizar es uno por cada facultad. A su vez nosotros tenemos asentamientos que, si bien no tienen rango de facultad... Ahora, ¿en cada facultad se dictan varias carreras? Sí, totalmente. A ver, esto es un inicio, por eso también nosotros ayer estuvimos reunidos con el vicegobernador de la provincia, que va a aportar 10 aulas híbridas más, y obviamente esto es como todo. A ver, nosotros tenemos que ir escalando. ¿Esto que se está haciendo es suficiente? No, nadie está planteando que esto sea suficiente. Pero este es un inicio, ¿sí? Este es un comienzo. ¿Se requiere más inversión? Por supuesto que se requiere más inversión, y en eso estamos trabajando. Porque te vuelvo a repetir, a ver, esto es un inicio. Nosotros en la pandemia tuvimos que aprender a un montón de cosas. Tuvimos que repensar la universidad, y en ese proceso todavía estamos, porque hoy... A ver, nosotros esta semana se está planteando la cuestión de que en educación inicial los barbijos serían optativos. Bien, eso es una nueva metodología, hay que ver cómo se aborda esa temática, el tema de los espacios, la ventilación cruzada. A ver, la pandemia nos obligó a repensar muchas cosas. A propósito de lo que acabas de decir, el tema de los barbijos, eso quiere decir que la universidad todavía no dispuso absolutamente nada en cuanto a flexibilizar el uso de barbijos.
Sí, nosotros ya lo dispusimos, nosotros todavía no vamos a flexibilizar el uso de barbijos. O sea, la decisión es que todavía la universidad no lo va a flexibilizar. ¿Sí? Eso por lo menos hasta el día de la fecha. Y eso se va a evaluar, obviamente, con el comité académico, con todos los secretarios académicos, y se irá evaluando. Pero todavía la decisión sí está tomada, que nosotros todavía lo vamos a flexibilizar. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos presencia en 2 provincias, y hasta el día de ayer a la tarde una de las provincias ni siquiera había planteado, y de hecho la comunicación que ha hecho, por ejemplo, la provincia de Río Negro, ha sido una expresión por parte de sus funcionarios, pero tampoco nosotros tenemos la normativa que ha avalado eso, con lo cual nosotros en principio vamos a mantener el uso de barbijo. O sea, hay una decisión tomada y es mantener el uso de barbijo hasta nuevo aviso, que se comunicará como corresponde. Un par de preguntas finales y no quito más tiempo. De esas 18 aulas, y volvemos a las aulas bimodales, perdón, este camino zigzagueante de la entrevista, de esas 18 aulas que van a estar más o menos una por facultad o asentamiento universitario, que se van a pelear hacia adentro entre las distintas carreras y entre las distintas materias para ver quién usa el aula y quién no, o en qué momento se puede utilizar, en qué momento del día se puede utilizar. Le consulto acerca de ese equipamiento. ¿Ya fue adquirido? ¿Va a ser adquirido? ¿Está en proceso de licitación? Estamos hablando de varios millones de pesos. Me imagino que se va a hacer una sola compra para toda la universidad. ¿En cuánto tiempo lo tienen en funcionamiento? Sí, así es. Nosotros la intención es que en el transcurso de este primer cuatrimestre esas aulas estén todas instaladas, ¿sí? Eso, nosotros estamos terminando el proceso. El primer cuatrimestre de acá a junio. Exactamente. En el marco de este primer cuatrimestre las aulas van a estar, esas 18 aulas van a estar instaladas. Lo que hay que tener en cuenta es que, como bien decías, nosotros tenemos presencia en 11 ciudades, con lo cual hay que ir coordinando también con la empresa que resulte ganadora el proceso de instalación. Por eso nosotros nos hemos dado este periodo. Y a eso después se van a sumar estas 10 aulas nuevas, que se va a iniciar el proceso de contratación próximamente para también poder instalarlas. Y la última consulta, a ver si están en su área, el servicio de transporte público, el informe, el estudio de los técnicos de la Universidad del Comahue, ¿ya está? ¿Lo van a presentar? ¿Cómo está? ¿Qué nos puede decir respecto de ese tema, Santiago? Sí, con respecto a eso, nosotros lo último que tuvimos, se hicieron el último taller, que era el taller de presentación de propuestas, que se hizo el viernes pasado, no el anterior, en el Salón del Consejo Deliberante. Previa a eso habíamos tenido también una reunión con la Comisión de Servicios Públicos del Consejo Deliberante, que es en definitiva quien autoriza el llamado, y nosotros estamos estimando que para fines de la semana próxima, o tal vez la otra, ya vamos a estar, se están haciendo los últimos ajustes a las simulaciones, dado que de esos talleres surgieron algunos planteos o algunas cuestiones que era pertinente considerar, así que nosotros calculamos que en aproximadamente 15 a 20 días se estará entregando ya el informe final al municipio.